Oh, hermanos, la palabra es dura, pero es necesaria. Hay un dicho que dice el hombre, la verdad no peca, pero incomoda, hermanos. Y es cierto, la verdad no peca, pero nos incomoda. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso el Señor me puso en esta mañana la palabra, dura palabra, pero con vida eterna de nuestro Dios. Ahí está la contestación de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí Pedro reconoció que si se alejaba de Jesús o nos alejamos de Jesús, ya no íbamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritus de vida. Eso es lo que nos habla Jesús en esta mañana, hermanos. Que volvamos a su palabra, a su enseñanza, a su doctrina, como le llaman, doctrina, pero es lo mismo, es enseñanza. Ahí Pedro confesó por fe, hermanos, que sin Jesús no podremos tener vida, porque en él hay vida eterna. En esta mañana, hermanos, le damos gracias a Dios por esa palabra que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Pero amonestándonos unos a otros, hermanos. Veamos quién fue amonestado, hermanos, para concluir. Al rey David. Veamos cómo en la aflicción del Salmo 25, cómo él fue afligido por su pecado. Pero veamos por quién fue amonestado y causa de su pecado. Vayamos a 2 Samuel 12, el 1, el 5 y el 7. Porque es necesario que seamos amonestados, hermanos, de parte de Dios. Amén. Para concluir y para terminar esta palabra de Dios en esta mañana y que sea recibida a través de su Espíritu, el Espíritu de cada hombre, de cada siervo, de cada ministro, de cada creyente, de cada oveja. Amén. Y aún aquellos que no conocen de Dios necesitan ser amonestados por la palabra de Dios para que sus caminos sean enderezados. Porque Él dice que el camino del impío Él endereza si viene con un corazón contrito y humillado. Dice su palabra que Él no hace excepción de personas. Amén. Dice 2 Samuel 12, 1, 5 y 7. Ahí vemos la reprensión de Natán para con David. Porque fue reprendido y amonestado. Jehová envió a Natán a David. Y viendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahí Natán está hablando de un hombre rico y uno pobre, y lo que pasó usted ya sabe la historia. Y ahí vemos que cómo David se enfureció y dijo, es necesario que ese hombre muera por lo que hizo. Wow. David diciendo que es necesario que ese hombre muera por lo que hizo. Ustedes ya saben la historia de ese rico y ese pobre. Ese rico tenía mucho ganado y le quitó la única oveja o el único rebaño que tenía el pobre. Y él se lo puso como una enseñanza a Natán a David para ver qué contestaba David. Entonces Natán le contestó en el versículo 5. Entonces, veamos el 5, cómo David se enfureció o se enojó. Y ahí está la respuesta de Natán sobre David. Dice la palabra de Dios. Entonces se encendió el furor de David, que en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta le deseó la muerte a ese hombre, al rico que le robó al pobre. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjese cómo habló David.
de ese hombre. Pero ¿cómo le contestó Natán? Aquí vamos a verlo, hermano. Para que vean, hermano, cómo le dijo Natán. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así te la honra y la gloria. Fíjese lo que es el 6, hermano. El 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dice el 9, porque del 7 y luego el 13 y el 14. Ok, dice el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí Natán lo reprendió a David, le dijo que él era el hombre que había robado a la mujer de su soldado, hermanos. Y todavía el rey David lo mandó en las filas adelante a guerrear, a pelear con los hijos de Amón, y fue muerto a espada. Pero aquí vemos cómo David se arrepiente de Dios, delante de Dios, y confiesa su pecado. Y ahí es cuando viene una restauración en la vida de David. Pero también viene una aflicción en la vida de David, porque Dios no permitió que ese hijo no naciera, porque fue por causa de su pecado. Amén. Ahí es cuando ese profeta Natán lo amonestó a David, y David tuvo que recibir esa palabra, aunque fuera muy dura, pero necesitaba ser necesaria para que él pudiera ser salvo delante de Dios, y para que Dios trajera una salvación sobre David, sobre su alma. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha remitido de tu pecado, y no morirás. Wow. Mas por cuanto en tanto asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí es cuando David, hermanos, después, más adelante, dice que él se rasgó sus vestidos y se puso ese cilicio y se puso en ayuno para clamar a Dios, para clamar a Jehová, para que pudiera salvar a su hijo. Pero Dios no le permitió y no le escuchó su oración. Sí la escuchó, pero no se la contestó, hermanos. ¿Por qué? Porque era causa de su pecado. Por eso es necesario, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que has hablado a tu pueblo, a tus ministros, a tus pastores. Te damos gracias, Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermano, que seamos amonestados con la palabra. Porque la palabra de Dios dice que no la manda vacía, hermano, sino la manda por un propósito. Y ese es propósito para que cambiemos en nuestras vidas, para que cambiemos en nuestro día caminar, hermanos. Por esto esta mañana, hermanos, necesitamos ser exhortados, amonestados. Si tú un día tienes una palabra para mí, para amonestarme, yo tengo que recibirla como venga, como dice su palabra, aunque sea dura, como dijo Jesús a sus discípulos. Aunque sea dura, hermanos, necesitamos hablárnoslas. Y verás que
entendiéndonos en la amonestación, escuchándola y recibiéndola, podemos tener un cambio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo su palabra como es. Así que en esta mañana, pastores, ministros que tienen sus ovejas, Dios me los bendiga en esta mañana y atesoren esta palabra en su corazón, en su alma y en su espíritu, para que el Espíritu de Dios les redarguya a cada uno de ustedes y nos redarguya a cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que Él no puede ser burlado, hermanos. Nosotros no podemos burlarnos de esta palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra ya nos la dio Dios a conocer, a entender, a discernir y a escudriñar. Y dice la palabra de Dios que no podemos quitarle, no podemos añadir su palabra. Necesitamos, hermanos, pueblo de Dios en el mundo entero, necesitamos hablar su palabra como es. Que no seamos engañados, como dice la palabra de Dios, como el padre de mentira, porque él engaña a todo el mundo, hermanos. Sí, hermanos, ve y peca, ve emborráchate, ve adultera, ve fornica, al cabo Dios te perdona. Sí, Dios nos perdona. Oh, al cabo tenemos abogado, tenemos un abogado que Él es fiel y justo, que es nuestro Señor Jesucristo, que está delante a diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Él nos perdona, sí nos perdona. Yo no estoy diciendo que no nos puede perdonar. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí. Pero no nos podemos escudar con la palabra de Dios para justificarnos y decir, voy a ir a pecar, al cabo Dios me perdona. No, hermano, la palabra no es así, hermano. Dice que el que peque morirá. Dice la palabra de Dios y le habló a Ezequiel. Háblale a mi pueblo, tú atalaya de Dios. Y diles que dejen de pecar. Y el que escuche, el que no escuche. Y el que no peque, vivirá. Mas el que peque morirá. Pero si tú lo amonestares, vivirá. Pero si no lo amonestares y él pecare, morirá. Y esa sangre sobre ti demandaré. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, siervos, profetas, maestros, pastores, evangelistas, cuántos de nosotros queremos cargar esas sangres inocentes por no amonestarnos unos a otros? ¿Cuántos queremos cargar esa sangre inocente que Dios nos va a demandar? Y solo por callarnos, como esos perros mudos que ya no ladran, que no hablan. ¿Por qué? Porque el hermano se va a molestar y ya no va a venir. O porque la hermana ya no va a venir, porque le dije esto, le dije el otro. Y es la hermana que está en la alabanza, y es la hermana que está en la enseñanza del bautismo, en la enseñanza del discipulado. O es el hermano de los que traen los líderes, los diáconos, es el encargado de los diáconos, es el encargado de los líderes. No puedo decirle eso porque se va a amonestar, hermano. No, hermano. Es necesario la amonestación. Es necesario la reprensión, hermanos. Si estamos mal delante de Dios, si estamos pecando delante de Dios. Porque al fin de cuentas, hermanos, en nuestro pecado, hermanos, si estamos en el altar, estamos administrando, estamos sirviendo, estamos declarando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, dice la palabra que nada puede ser oculto, hermano. Y todo un día va a salir a la luz, y así sale, hermano. Cuando fallamos delante de Dios, cuando no entendemos la reprensión, la amonestación de parte de Dios, entonces Dios todo saca a la luz, hermano. Y entonces Él nos avergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar avergonzando el evangelio de Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios que si tú no hablas es porque te avergüenzas del evangelio de Cristo. Y dice la palabra de Dios que si tú no hablas, las piedras hablarán. Amén.
Necesitamos ser amonestados y reprendidos con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. No nos hagamos como estos fariseos y estos escribas que sabían la ley de Dios, pero andaban limpios por fuera, pero sucios por dentro, hermano. Nadie somos perfectos. Yo no estoy diciendo que yo soy más perfecto que tú, o que soy más santo que tú, o que soy más recto que tú, no. Yo si fallo, si peco, yo tengo que pedirle perdón a Dios primeramente sobre mi falla y sobre mi pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguye de lo que yo hago. Pero si voy y peco, y peco, y peco, y peco, y peco, déjame decirte, hermano. Hermanos que se han ido al mundo, que se han ido al mundo a pecar. Déjame decirte, hermano, que ahí el Espíritu Santo te ve, pero no te redarguye. ¿Sabes por qué? Porque lo haces y te deleitas en el pecado. ¿Por qué? Porque perdiste el temor de Dios. Yo no estoy diciendo que no peco, yo no estoy diciendo que no puedo pecar. Dice la palabra de Dios que nadie está exento de pecar. Dice la palabra de Dios que el que esté limpio, límpiese más. Pero también dice la palabra de Dios bien fuerte, el que esté sucio, ensúciese más. Así es su palabra, dura y fuerte, pero eficaz y necesaria. Así que en esta mañana, hermanos, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Tómenla en su corazón, tómenla en su espíritu y derrámenla sobre el pueblo de Dios para que venga un pueblo redimido, un remanente fiel, un remanente que esté justo y recto delante de Dios. No perfecto, porque busque la rectitud de Dios, la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podremos ver a Dios, y nadie lo veremos. A mí me da tristeza, hermanos, a veces de lo que veo, pero es necesario verlo. Pero yo no puedo ya decir nada porque Dios no me mandó a juzgar, pero puedo ver. A mí me da tristeza, hermanos, cómo en los altares están jugando con la palabra de Dios. La han agarrado, hermanos, como un club nocturno, como una discoteca, como si fuera un show. La han agarrado como un circo. Y no hay temor de Dios en los altares, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han sido amonestados por esos líderes, por esos pastores, porque no han sido reprendidos con la palabra. Si tú estás en la alabanza, en la adoración, allá arriba del altar, y tú no amas a tu prójimo que está abajo, como oveja, como creyente, y lo lastimas, y le dices cosas que no son de Dios, y al final lastimas su corazón, y al final lo echas fuera de la congregación, y le dices que ni a la iglesia venga. Déjame decirte, hermano, hermana, tú que estás en la adoración, en la alabanza, nosotros no somos nadie para decirle a nuestros hermanos que ya no vengan a la iglesia. Nosotros no somos nadie para decirles que ya no vengan a la iglesia. Porque hicieron esto, porque hicieron esto. No, hermano, no. Si hizo esto, hizo lo otro, es para que sea corregido por la palabra. Que sea amonestado por la palabra. Pero nosotros no somos nadie para correr a nadie del pueblo de Dios. Así que, hermanos, hermanas, salmistas, adoradores, ministros, diáconos, abramos ese corazón a Dios y pidámosle perdón por nuestras ofensas. Pidámosle a Dios perdón por nuestros errores. Pidámosle a Dios por nuestro pecado, hermanos. Y venimos declarando una palabra a esos ministros, esos pastores, que se hable la palabra, hermanos, como es. Hablemos de la palabra, hablemos de la venida de Cristo, hermanos. Hablemos del arrebatamiento de la iglesia, hermanos.
Hablemos de la marca de la bestia, hermano, porque ahí viene en la Biblia, hermano, y en la palabra de Dios. En las iglesias no se predica, hermano. Dejemos ese fariseísmo, ese fariseísmo que está en las iglesias, hermano. Dice la palabra de Dios que busquemos su reino y su justicia. Lo demás Él lo va a añadir. El reino es de Dios, la justicia es de Dios. Justicia significa salvación, hermano. En esa palabra, como dice la palabra, el reino y su justicia. Lo demás viene por añadidura. El reino, su justicia, significa su salvación, hermano. Muchos hemos dejado el reino, su justicia, hemos dejado su salvación, hermano. ¿Por qué? Porque nos interesa lo material. Nos interesa estar bien. ¿Por qué? Nos interesa estar cómodos. ¿Nos interesa qué? Estar bendecidos por Dios, sí. Pero dijo Dios que buscáramos primero su reino y su justicia. Y lo hemos dejado de buscar. Te estoy diciendo que lo hemos dejado de buscar. Porque yo también a veces he fallado. Yo no estoy diciendo que no fallo. Yo no soy perfecto, hermano. Yo también he fallado con Dios. Pero venme aquí luchando, esforzándome cada día a buscar el Espíritu de Dios, la santidad de Dios que se derrame sobre mi vida y sobre mi familia y sobre mis hijos. Amén. Así es que esta mañana vamos a hacer una oración a aquellos que no conocen de Dios y escuchen esta palabra porque también es para ustedes. Esta palabra de amonestación a sus vidas. Tú que andas en el mundo, como dice la palabra de Dios, dile al impío que ya no peque. Y si deja de pecar, vivirá. Yo te amonesto en esta mañana. Yo te amonesto con la palabra de Dios. Que si tú estás en pecado y te arrepientes en el nombre de Jesús, serás salvo. Vivirás en el nombre de Jesús. Pero si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 al 11, que con el corazón se cree para justicia. Dios te justifica conforme a tu corazón, pero con tu boca se confiesa para salvación. Hermanos que se han retirado de Dios, que no andan los caminos de Dios, este es un día hermoso para reconciliarte con Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Así como se arrepintió David de su pecado, así Dios te espera con los brazos abiertos. Solo tú tienes que reconocer que has fallado y que has pecado delante de Dios, para Él justificarte, para Él sanarte, para Él volver a limpiarte, hermano. Deja ya las fiestas, hermano. Ya deja de adorar al diablo y ven a adorar otra vez a Dios como lo adorabas en espíritu, en verdad. Arriba de la alabanza, abajo de la alabanza, arriba del altar, abajo del altar. Hermanos, hermanas, ya dejen de estar alabando al diablo y no a Dios, hermano. Al fin de cuentas, dice la palabra de Dios, que el mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra no pasará. En el nombre de Jesucristo, para aquellos que recibieron la palabra, aquellos que no conocen de Dios, recíbanla en el nombre de Jesús. Solo dile, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y perdona mis pecados. Y Señor, escríbeme en el libro la vida. Enséñame tu palabra, andar en tu palabra y andar en tu camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, hermano, hermana, si tú has hecho esa confesión de reconciliación. Hermano, hermana, que tú no conoces a Cristo, si haces esa confesión de salvación, déjame decirte que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por aquel alma que se arrepiente de corazón. Dice Dios que un corazón contrito y humillado, Él no echa fuera, hermanos. Amén. Así que en esta mañana, Dios me los bendiga. A mis pastores Víctor Juanes y a mi pastora Isabel Juanes, allá en Chihuahua, de Ministerios Cristo para las Naciones. Venimos declarando una palabra de alabanza, de adoración, de acción a Dios y de salvación. Donde quiera que se encuentren mis pastores,
donde quiera que Dios los ha llevado a ministrar la palabra, a hablar su palabra, que hablen como este Atalaya, como este Ezequiel, para que muchos pueblos de Dios sean libertados de su pecado y sean libres de sus pecados y sean perdonados por Dios. Dios me los bendiga en esta mañana. A ti sea la honra, Padre, a ti sea la gloria, precioso Jesús, y a ti sea la alabanza, Espíritu Santo, en esta mañana. Así que, hermanos, si has hecho esta oración, yo te invito a que te vayas y te congregues a una iglesia, hermano. Es necesario que te congregues y vayas a buscar la palabra de Dios, que seas discipulado con la palabra de Dios. Estamos aquí en Kansas City, Kansas. Mi nombre es Ramón Guzmán, siervo de Dios. Cualquier oración, cualquier petición, mándame un mensaje por Facebook. Mi teléfono es el 913-653-3608 para cualquier petición, cualquier oración, hermanos. Aquí estamos. Si en caso no contesto las llamadas, es porque estoy trabajando, pero yo contestaré los mensajes, hermanos, en cuanto Dios me dé el tiempo para contestarlos en oración y la petición de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana y declaro una bendición y puertas abiertas para esos ministerios que Dios va a levantar en espíritu y en verdad. Recíbanla en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria y la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Próximamente vendremos a este lugar a exponer otra vez la palabra de Dios y que sea el Espíritu de Dios hablando a sus vidas, a su corazón, a su alma, a su espíritu, y que sea de bendición esta palabra para todos aquellos que oyen, sobre todas las naciones, porque este evangelio será predicado a todas las naciones, dice la palabra de Dios. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.